Hola chicos, en el día de hoy vamos a realizar la explicación teórica y el desarrollo de un primer ejercicio sobre PER y CPM, que es la línea gruesa que estaremos analizando en este primer corte. Importante tener en cuenta que PER es una técnica de evaluación y revisión de proyectos. PER se debe aplicar y se debe tener presente antes, durante y después del proyecto. A partir de PER se pueden evaluar que cada una de las etapas y las actividades que estaban propuestas se desarrollen correctamente y que éstas se ejecuten en los tiempos que se tienen programados. Esto permitirá que el proyecto se lleve a cabalidad y sobre todo que se pueda entregar y finalizar en los tiempos que se programan. CPM es un método de la ruta crítica analizado en el área de programación lineal. Con este vamos a identificar cuáles son esas actividades que tienen una importancia fundamental, que no dan espera a ningún tipo de atraso y que obviamente al ser modificadas cambian el sentido completo del proyecto. Hay que tener en cuenta que PER y CPM son métodos basados en redes y están diseñados para la planificación y control de proyectos. El objetivo de estos métodos es idear una herramienta analítica para programar actividades. Y esta herramienta se puede diseñar a partir de una estructura gráfica que responde a todo el proyecto y a todas las actividades que se están desarrollando. Y que al finalizar de el estudio de PER vamos a obtener como resultado un cronograma de actividades que tendrá unos tiempos definidos, tiempos que determinan la duración total del proyecto y la duración del proyecto en sus diferentes etapas. Es importante destacar que los algoritmos de PER y CPM responden a ciertas actividades que se desarrollan de forma secuencial, por lo que se deben tener enunciadas las actividades del proyecto, la gráfica de red, los tiempos de la red y por último el cronograma. Importante mencionar que esto es un proceso de retroalimentación y la retroalimentación conecta directamente lo que corresponde al cronograma y lo que corresponde a la red. Si se modifica el cronograma, se modifica automáticamente la red. Y si se modifica la red, entonces se está modificando también el cronograma. Hay una retroalimentación directa entre estos dos elementos. Ahora, para desarrollar PER y CPM hay que tener en cuenta ciertos elementos fundamentales. El primer elemento son las actividades. Las actividades no son más que las descripciones de las tareas que se van a ejecutar durante el proyecto. Y estas actividades tienen predecesores. Un predecesor son esos elementos o esas subtareas que dan inicio a otra tarea. Si no se cumplen los predecesores, entonces no se puede dar inicio a una nueva actividad. Es por esto que siempre tendremos estas dos características, actividad y predecesores. El segundo elemento fundamental son los tiempos. Y cuando hablamos de los tiempos, estos van relacionados directamente con las actividades. Contemplaremos tres tiempos. El optimista, que son los tiempos donde todo funciona de la forma ideal, todo funciona perfectamente. Tenemos el tiempo pesimista, que es aquella duración donde las cosas tienen complicaciones y funcionan de forma deficiente. Y obviamente tendremos un tiempo probable, que es por decir de alguna manera, cuando las cosas se desarrollan de la forma en que normalmente suceden.
Pero para diseñar PERT y CPM no se fundamenta en uno de estos tres elementos, sino que se hace una combinación de estos tres tiempos para generar un tiempo estimado. El tiempo estimado corresponde a un tiempo óptimo más 4 veces un tiempo probable más el tiempo pesimista. Esta sumatoria dividido entre 6. El tiempo estimado está diseñado entonces para ser dividido entre 6, porque son 6 tiempos los que estamos sumando. Un tiempo óptimo, 4 tiempos probables y un tiempo pesimista. Y a partir de este tiempo estimado se genera un tablero, nuestro primer tablero, en el que están involucrados las actividades y los tiempos. Hay situaciones que analizaremos más adelante que ya están estipulados los tiempos estimados y no es necesario realizar el cálculo, así como encontrarán situaciones problemas donde es necesario analizar cada uno de estos comportamientos. Tengan presente, chicos, que el tiempo optimista será siempre entonces el de menor duración, el tiempo pesimista será el de mayor duración y el tiempo probable es aquel tiempo que tiene una duración intermedia. Teniendo en claro que tenemos actividades y tenemos tiempos, entonces tenemos que hacer un diseño de red. Para realizar el diseño de red vamos a utilizar elementos que fueron estudiados en programación lineal. Y estos elementos tienen una estructura que sé que es muy familiar para ustedes. Tenemos los nodos que tienen forma circular y se enumeran de forma ascendente desde el 1. Algunos autores optan por enumerarlo desde 0, pero vamos a enumerarlo desde 1 de hoy en adelante. Tenemos los arcos, que son los que nos muestran la dirección, y es fundamental que los arcos muestren la dirección. Por ejemplo, en este caso, vemos que la actividad A va del nodo 1 al nodo 2 en una sola dirección. Entonces, recuerden siempre marcar las direcciones de sus arcos. Tenemos también que sobre el arco se enuncia la actividad. Las actividades normalmente se estipulan con letras mayúsculas porque es mucho más fácil en una gráfica colocar solo una letra que colocar toda la expresión o toda la tarea. Entonces, para cada una de las tareas le asignamos una letra y es más fácil reconocerla y graficarla. Y por último, debajo de nuestro arco vamos a colocar la duración de la actividad. Entonces, esos son los elementos fundamentales. Pero ¿dónde viene una de las grandes complicaciones? Porque hay que mencionar que los diseños de red es uno de los puntos donde más errores tienden a incurrir los estudiantes. Es que hay ciertas condicionantes que hay que mantener presentes. Entre las más importantes encontramos que las redes no se dejan abiertas, que los nodos se enumeran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que los nodos no pueden quedar alineados uno debajo del otro de forma vertical, y que si aparecen lo que corresponden a nodos ficticios, se deben utilizar nodos ficticios en actividades que inician y terminan en el mismo nodo. Pero voy a hacer y a mostrarle ejemplos de estas condicionantes y de esta forma les quede mejor. Entonces tenemos como un primer ejemplo de redes y cómo sería la gráfica. Aquí tenemos una tablita sencilla, 4 actividades y 4 predecesores. Si miramos en la actividad A, ven que hay líneas de predecesores. Este tipo de líneas, esta expresión significa que la actividad A arranca desde el inicio, no depende absolutamente de nada, es el inicio del proyecto. Si seguimos realizando la lectura de la tabla, tenemos que
para que se realice la actividad B, debe haber terminado la actividad A. Y seguimos mirando, tenemos que para que se realice la actividad C, debe haberse terminado la actividad A. Por último, para poder ejecutar la actividad D, tendrían que haberse terminado las actividades B y las actividades C. Esas son las indicaciones de este ejercicio. Entonces tenemos que la actividad A nace del origen, por eso sale sin ningún predecesor y sin ningún inconveniente desde el inicio. Donde termina A, ahí donde terminó A termina en el nodo 2, nace B, porque miren el predecesor de B, donde termina A, nace B. Y también nos dicen que donde termina A, nace C. Ahí tendríamos marcado la situación. Por último tenemos que donde termina B y donde termina C, nace la actividad D. Y obviamente las actividades cierran siempre con un nodo, por eso cerramos acá. Esa sería una gráfica que, si ustedes la analizan, estoy segura que muchos creen que es correcta, pero no. Esta tiene errores fundamentales. Entre los primeros errores que encontramos de las condicionantes, aquí están las 4 condicionantes, el primer y más grave error que tiene es que varias actividades no deben iniciar y terminar en el mismo nodo. Miren el nodo número 2. En ese nodo inician B e inicia C. Y miren el nodo número 3. En ese nodo termina B y termina C. Nuestra gráfica está alterando esta condicionante. Por ende, es una gráfica equivocada. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Las mismas actividades y los mismos predecesores. Les voy a mostrar otra opción de gráfica para comprobar si sería correcta o no sería correcta. Tenemos entonces que la actividad A nace entonces del origen, por tanto va del nodo 1 al nodo 2. Ahí donde termina la actividad A se da inicio a B, entonces lanzamos B. Y ahí donde termina la actividad A nace C, entonces damos inicio a la actividad C. No debemos afanarnos en cerrar todos con nodos, listo, todos los arcos. Continuamos con la indicación y me dicen que para que se inicie la actividad D, debe terminar B y terminar C. Si yo lanzo D por acá, ¿ustedes creerían que esto es correcto? Pues no. Si lo analizan, hay varios elementos que no se están cumpliendo. El primer elemento es que dicen que para que se pueda dar la actividad D, tiene que terminarse B y C. Pero se dan cuenta que B está ahí en el aire, no está conectado con nada, B no está marcando una relación. Entonces sabemos que solo aquí ya está equivocada nuestra gráfica, porque lo que está en la tabla no es lo mismo que está en la gráfica. Inició D en nuestra gráfica, pero se inició cuando terminó C. Y nos dicen que deben terminar tanto B como C. De otra condicionante que está alterada en esta gráfica es que los nodos no pueden quedar alineados verticalmente. Si ustedes miran la posición del nodo 3 y del nodo 4, están uno debajo del otro. Y esa es una característica que no se puede violar. Entonces hay errores fundamentales en esta gráfica que hacen que esta no sea viable. Vamos entonces a otra condicionante que se está violando acá, que dice que las redes no se dejan abiertas.
Si ustedes lo analizan, la actividad B que está llegando al nodo 3 está ahí, no pasa nada con ella, no está llegando a ningún lugar, lo que indica que está abierta. Y todas nuestras gráficas tienen un inicio y tienen un fin. Por ende, cuando hay una actividad que queda suelta, debemos conectarla con el fin para que pueda tener la estructura y puedan tener una conexión lógica. Vamos a un ejemplo número 3. La misma tabla de actividades y predecesores. En esta vamos a realizar la gráfica con otra opción, manejando otra alternativa. Me dicen que la actividad A sale del origen, entonces yo lanzo A sin ningún inconveniente. Me dicen que para que se desarrolle la actividad B debe haber terminado A. Como A ya terminó, entonces lanzo B. Me dicen que para que se dé la actividad C debe haberse terminado la actividad A. Como A ya terminó, entonces lanzo C. Si ustedes lo miran acá, para no incurrir en un error como el que mostré hace un rato, entonces lanzo C mucho más extensa para evitar que queden alineadas verticalmente. Siguiente elemento. Para que se dé inicio a la actividad D, tienen que haber terminado B y C. Como ya sé que B y C van a dar inicio a otra actividad, entonces la cierro acá automáticamente. Pero me dicen que para que se dé la actividad D, tienen que haber terminado B y tienen que haber terminado C. Es este el momento en donde aparece un elemento que se llama ficticio. Ficticio es una línea discontinua que conectan nodos que inician y terminan en un mismo nodo, ¿no? La ficticia es un arco que conecta nodos que inician y terminan en el mismo comportamiento. Como no puedo conectar directamente la actividad B con el nodo 4, entonces vamos a realizar ahí una ficticia. Es importante que ustedes tengan claros en este punto que la ficticia se escoge entre las cantidades, en este momento B y C, para determinar cuál va a ser la ficticia. Lo que debemos hacer es mirar cuál tiene la menor duración, y esa que tiene menor duración será entonces nuestra ficticia. Igual desarrollaré un ejemplo paso a paso más adelante con ficticias para resolver las inquietudes y ustedes puedan ver sus aplicaciones. Pero en este punto quiero que miren el nodo número 4. A ese nodo número 4 está llegando la actividad C, y a ese nodo número 4 está llegando una ficticia. Pero ojo, ¿de dónde viene esa ficticia? Esa ficticia viene conectando la actividad B. Quiere decir que al nodo 4 llega C por la parte inferior y llega B por la parte superior. Y en este punto sí podemos lanzar entonces nuestra actividad D. Como es la actividad final, entonces colocamos nuestro nodo final. Y esta sí sería una gráfica correcta. Ojo a los condicionantes. Vamos a analizarlos uno por uno. Dice, las redes no se dejan abiertas. Miren que tenemos un nodo de inicio y tenemos un nodo final. Y a ese nodo final llega nuestra última actividad. Si analizamos todos nuestros arcos, ninguno queda abierto, entonces ya sabemos que cumple la primera condición. Dicen que otra condicionante es enumerar los nodos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si empezamos a enumerar nuestro nodo de izquierda a derecha, los enumeramos según cómo se van encontrando. Entonces encontramos primero 1, 2,
Y el primer nodo con el que nos encontramos es el nodo que dirige el arco B, por ese es el número 3, y continuamos sucesivamente. Otra condicionante es que los nodos no pueden quedar alineados verticalmente. Si se dan cuenta, no hay ningún nodo que se cruce con otro arriba o en la parte inferior. Entonces, cumplimos con esa condición. Y por último, es que varias actividades no deben iniciar y terminar en los mismos nodos. Para esa razón, utilizamos lo que son las ficticias. La ficticia está ayudando en este caso y complementando la actividad B. B y C dan inicio a D. Y se dan cuenta que la ficticia permite que este comportamiento se realice correctamente. Hay que tener mucha atención a las gráficas, pero esta es una práctica y una habilidad que van a desarrollar con mucha práctica. Vamos entonces al cuarto elemento, que corresponde a los tiempos de la red. Los tiempos de la red se utiliza una estructura como la que está en pantalla, y esta estructura se utiliza en cada uno de los nodos. Quiere decir que si tenemos 15 nodos, vamos a colocar 15 veces esa estructura. En esta estructura tenemos 3 tiempos. T1, que se llama tiempo más temprano. Y ese tiempo más temprano muestra la duración de las actividades y las muestra de izquierda a derecha, desde el inicio hasta el fin. Y vamos tomando en este caso siempre la mayor cantidad. T2 es el tiempo más tardío. En este tiempo más tardío estamos mostrando las actividades de derecha a izquierda, desde el final hasta el inicio. Y como nos estamos devolviendo en un proceso de verificación, tomamos siempre aquel tiempo de menor duración. Por último, tenemos el tiempo de holgura. La holgura es la diferencia entre el tiempo más temprano y el tiempo más tardío, pero en valor absoluto. Quiere decir que siempre nos va a generar una cantidad positiva. Estos son 3 tiempos que hay que tener muy en cuenta y hay que hacer la sumatoria de manera muy cuidadosa. El cuarto elemento que vamos a considerar y a realizar es específicamente correspondiente al CPM, porque vamos a trazar una gráfica. Y la gráfica consiste que en la red que ya hemos trazado vamos a tomar aquellas actividades que son críticas, que son fundamentales, que no se pueden atrasar. Por tanto, una ruta crítica generalmente tiene menos actividades, menos nodos que nuestra red principal. Y por último, en este PER y CPM tenemos lo que son los cronogramas. Los cronogramas no son más que la estructura gráfica y visual en donde se distribuyen las actividades y las duraciones de cada uno de estos. Vamos entonces a hacer un ejemplo, pero lo haremos en otro video.